Gerardo Morales, precandidato a presidente, titular de la Unión Cívica Radical. Gracias, Gerardo, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, un gusto. Un gusto. ¿Te divertiste, no? La nota con Tula. ¿Cuántos personajes tenemos? Sí, un emblema. Sin dudas, sin dudas. Hay cosas que no son tan divertidas. Sí. Hoy arrancamos con lo que... Quiero empezar por ese tema porque está muy caliente. Recién escuchabas la nota que hicimos con Puyaro, Sí. es titular de seguridad de allí de Santa Fe. El tema del narco y cómo sigue vivo a pesar de esta vuelta que se supone que iba a haber con más gente, con efectivo de seguridad en la calle, allí en Rosario. Si el día de mañana usted, Gerardo, llegara a ser presidente de los argentinos, ¿cómo solucionaría el tema del narcotráfico en Rosario y en el país, que aparentemente está desbordado? Bueno, el narcotráfico es un delito federal. Escuchaba a Maxi Puyaro, que fue amenazado estos días y planteaba con razón la necesidad de que el gobierno provincial, obviamente el gobernador, tome cartas en el asunto directamente. En mi opinión, además del rol del gobernador, el gobierno nacional tiene que estar más presente que nunca. El presidente tendría que estar, no sé, en el comité de crisis. Estar allí en Rosario. Estar en Rosario, Claro. 2 o 3 veces por semana. Ordenando también el comité de crisis, le quita el comando de las fuerzas coordinadas al territorio y garantiza el funcionamiento de las fuerzas provinciales y federales articuladamente con otro comando. O sea, se puede hacer. Sí, se Gerardo, puede eso hacer, hay que tocar muchas cosas. Se hablaba ahí del tema de la inteligencia criminal, el tema de las cárceles. No es solo poner inhibidores en las cárceles de Santa Fe, por eso excede a Santa Fe. Claro. Los inhibidores tienen que ir en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Pero no entiende y de cómo, todas los las delincuentes provincias están del país. con celular. Eso es lo que no se entiende, Bueno, Morales. el gobierno negó que usaran celulares y los usan. Entonces, el nivel de infiltración del narcotráfico en las instituciones ya en Rosario dan cuenta de que es una mancha que se puede extender, entonces hay que pararla rápido. Para usted sería una Con política fuerte de Estado, decisión. Gerardo. Esto sería Política de Estado, yo en la presentación dije, todos somos Rosario. Claro. Porque si bien el narcotráfico está en todo el país, ¿no es cierto?, especialmente en los centros urbanos más complicados, pero lo de Rosario ya pasó como otra situación que tiene que ser abordada directamente con comando del presidente, con todas las medidas, fortalecer más el control de las fronteras. A ver, pasan camiones de la frontera, pasan 7 controles de gendarmería, que no tienen todos los mecanismos para establecer los controles. Es decir, lo que está pasando en las cárceles, el tema de la inteligencia criminal, el tema de los precursores químicos, el tema de la justicia. Todavía hay jueces y fiscales vacantes. Y después meter en cana a todo el mundo que está Por favor, involucrado. Eso es lo que quiere la gente, Es decir, Morales. fiscales, políticos, instituciones privadas, empresas. Es decir, empieza a vincular a sectores de la policía. O sea, en su opinión, no habría contemplación si llegara a ser presidente. No, si tiene que ir en cana un fiscal, un juez... Hay que actuar con decisión. Mira, a mí me tocó en otro aspecto, con otros problemas, pero nosotros tuvimos 15 años sitiada la provincia, con bandas armadas, con una organización que era un estado paralelo. Con Milagro Sala. Claro, con filtraciones en la policía. Ajá. Y si apenas llegué, también tuve que hacer una limpieza en la policía. Retiramos por lo menos 700 efectivos que tenían vínculo directo. Enquistados pero la claro, delincuencia. porque cuando usurpaban alguna tierra, ¿no es cierto?, no reaccionaba la policía. Las organizaciones le pateaban las puertas a los fiscales y a los jueces. Claro. Entonces había que hacer respetar a la fuerza policial, limpiar, ordenar a los fiscales, jueces, que sean respetados, es decir, hacer cumplir la ley. Claro. Entonces ahí hay que actuar con un rigor muy fuerte. Eso es lo que a mí me permitió ordenar y que la corrupción esté presa en la provincia. Entonces, con la misma actitud, con la misma firmeza, hay que actuar contra la inseguridad y contra el narcotráfico. Bien. Yo asumo la presidencia, lo primero que hago es ocuparme de Rosario, es decir, no le voy a andar dando vueltas, che, la culpa es tuya, gobernador, esto, lo otro, no. Más allá de la responsabilidad del gobierno provincial.
Ahora, el tema hay que cortarlo, Sin duda. los puertos, el control de los puertos. ¿Cómo el tema? Que no solamente en los camiones, en los puertos... Que entra y sale de todos. Claro, que entra y sale de todos. El tema de... Hay un informe del Ministerio Público Fiscal Nacional y del Ministerio Público de la acusación que da cuenta, de la provincia de Santa Fe, que da cuenta de todas las situaciones. Detectaron también vuelos desde Uruguay, es decir, no solo vía terrestre. Saben dónde están las cocinas. No pueden andar delinquiendo. Eso es porque tienen cobertura de sectores de la policía, de las instituciones. Entonces, hay que cortar con todo. Y meter en cana al que hay que meter en cana. Bien, meter en cana al que hay que meter en cana. Eso me gusta y creo que la gente que lo está escuchando no puede no estar de acuerdo. Hoy, porque el tema es caliente, arrancamos con todo el tema narco y este ataque que Controlando, hubo. perdón, el tema del servicio penitenciario. Todo, Sí. te digo, es decir, lo que está pasando... Y si esa mancha en la modalidad, más allá del narcotráfico presente, especialmente en los centros urbanos más importantes, estoy hablando de todo el país. Claro. El conurbano no está fuera de esta situación, Claro, sí. ¿no es cierto? Y otras provincias. Pero es una mancha que se va extendiendo. Y entonces nos puede llevar a un país narco. Claro. Hay que frenar el tema. Pero hay que frenarlo con contundencia, con estado presente y contundente. Haciendo lo que hay que hacer con todo el rigor. Le paso otro tema, Gerardo, porque sobre todo los que nos preocupan a los argentinos. ¿Por qué si todos los países del mundo resolvieron el tema de la inflación, nosotros estamos entre los 4, 6, 8, que todavía tenemos 100% de inflación interanual? ¿Qué haría usted si fuera presidente? Bueno, primero porque, a ver, el gobierno tuvo la oportunidad, quedaron cuentas ordenadas en diciembre del 2019. Podrían haber mantenido el equilibrio fiscal y tomar medidas proactivas. ¿Qué es lo que hicieron? Del déficit de las empresas públicas de 1.700 millones, el año pasado fue de 5.300. Designaron 16.000 trabajadores en 3 años en empresas quebradas. Designaron en 2020 personal en aerolíneas argentinas, Claro. Cuando los aviones no Cuando no estaba volaban. funcionando. El déficit de energía era 4.300 millones, cerró en 13.000 millones de dólares. Es decir, en 3 años le metieron 13.000 millones de dólares adicionales de deuda. Es decir, hundieron el barco. Ahora, el problema es la política en la economía. No se va a resolver la inflación si no hay confianza. Claro. En toda la economía, en la gente, no hay confianza. No hay precios relativos, se han roto. Vos vas a una esquina, te cobran un precio, Sí, te cruzas a la las otra dos cuadras esquina, otro precio te del mismo cobran otro producto. precio, porque la Sí. gente no tiene un horizonte. Pero ese es el problema de la política. No hay confianza en el presidente, que no gobierna, que parece que está en otro planeta. Cristina, por otro lado, metiendo siempre palos en la rueda. Un ministro que en este marco de situación, y Mandrake arregla, Tal cual. arregla la economía. Sí. Digo, entonces, el problema es de fondo, es político. Entonces, por eso hablamos del orden. Acá hay que ordenar ¿Y cómo, la a ver, economía, sí, el Estado, ordenar las cuentas públicas. Yo lo hice en Jujuy, tuvimos 32 años de déficit fiscal, me llevó 3 años. O sea, era una provincia inviable que usted la convirtió en viable? Obvio, primero hubo que restablecer el orden, orden en las calles, porque si no la energía, Tal cual. la energía que la pones todos los días en la pelea permanente y en la confrontación, ¿no es cierto? Perdés Te tiempo. desgasta. Hubo que ordenar. Y de allí, bueno, con el litio, con las energías renovables, el cannabis medicinal, el turismo que pasamos de 2 meses de alta a 11 meses de alta. Hoy con un régimen de promoción de inversiones estamos en la segunda etapa de la transformación de Jujuy, generando lo que en mi opinión hay que hacer en el país, que es generar trabajo. Puse en marcha un régimen que te devuelve entre el 30 y el 60% impuesto a las ganancias. Se hace cargo el 931. Ese es el costo de las contribuciones laborales. Esto es 1/3 del costo laboral para el que invierte en Jujuy. Claro. Si en Jujuy necesita una burguesía más fuerte, local, y de quienes vengan a invertir, que generen trabajo. Y a nivel país, el laburante, Gerardo, que lo está mirando y que dice, yo, a ver, vivo del asistencialismo, pero no quiero más esto. ¿Qué le diría? ¿Cómo lo seduciría para que confíe en usted? Mire, nosotros con Eduardo Levi Yeyati, que es el ¿Ese es su referente? Es el referente económico del radicalismo. Sí. Es el que está comandando nuestros equipos técnicos.
tenemos pensado un programa monetario que tiene programa financiero, un programa macro que tiene programa monetario, financiero, medidas para ir equilibrando el gasto público, porque acá el problema de la inflación, primero, no podés generar crecimiento de la economía con estos niveles de inflación. Y si vos gastás más de lo que podés, es imposible. Entonces hay que ordenar esa situación. Pero tampoco vamos a quedar atrapados en ordenar solo la macro. Claro. Esto pasó en el 85, 89, en mediados de la década del 90, crisis del 2001, 2008, 2016. Siempre hubieron recetas solo macro, que son las que de inmediato hay que poner en marcha. Claro. Nunca se animaron a medidas, nos animamos desde la política, a medidas estructurales que cambien la economía y que la hagan productiva y desarrollista. Al gran país que Argentina puede ser. Exactamente. Tenemos un mundo que demanda todo lo que tenemos. Claro. Sí, Argentina tiene lo que el mundo demanda. Alimentos, energía, vaca muerta. Claro. El año que viene vamos a exportar 6.500 millones de dólares más en crudo. Y después se vienen 5.000 y 10.000 millones más de exportación en gas. Vamos a exportar 4.000, 5.000 millones de litio el año que viene, en litio. Y el que sigue, 10.000 millones de dólares entre Salta, Catamarca y Jujuy. Luego viene el cobre. Es decir, teniendo lo que tiene la República Argentina, nosotros tenemos que ser muy necios para estar mal. Entonces, ese es el futuro. Ahora, y el año que viene, hoy tenemos la mala noticia de que por la sequía, el número que hacemos nosotros con nuestros economistas es que la caída de la producción no fue 20.000 millones de dólares, fue 25.000 millones de dólares. Lo que bajó 7.500 millones de dólares de ingreso al Estado. Claro. Es decir, hoy hay otro tema que también está golpeando la economía, que es ese. Ahora, el año que viene es posible que tengamos una superproducción. Entonces, o sea, eso es una buena noticia. El año que viene es posible que con los ingresos de otras cuentas en dólares, con la superproducción, si tomamos medidas, si combatimos la inflación, si tenemos una política de tipo de cambio, nuestra idea es unificar. ¿Tener un solo dólar? Un solo dólar. Ah, bueno. Eso puede llevar algunos meses, pero planteo, ese es nuestro objetivo. Lo que va a resolver el tema del campo. Claro. Porque ya el tema de las retenciones no es que pase a ser secundario. El tema de las retenciones uno la puede ver más adelante. Claro. Cuando tu matriz económica de ingresos no es solo el campo. Exactamente. Es la minería, es la energía. El litio, vaca muerta. Chile exporta 45.000 millones de dólares en cobre. Nosotros tenemos la misma cantidad de cobre que Chile. No se puede creer. La verdad, ellos exportaron 63.000 millones de dólares en minerales y teniendo nosotros la misma cordillera en 2021, exportamos 3.200 millones de dólares. Yo quiero dejar una esperanza porque su lema es demos vuelta a la Argentina. ¿Se puede dar vuelta a la Argentina en un periodo presidencial? ¿Se puede dar vuelta? Se puede dar vuelta. Bueno. Es un paso, un periodo presidencial. Vas a necesitar más tiempo. Bueno, obviamente. Necesitamos prever la Argentina los 5, 10, 15 años que vienen. Gobierne quien gobierne. Tenemos que salir de la lógica que en los 4 años, cuando llegás al gobierno, empieza de nuevo la vida. Cosa, reseteamos, no queremos más eso. Eso no. A mí me parece que hay que sí actuar con sensatez, hay que actuar con firmeza. Voy a hacer lo que hice en Jujuy, que es una provincia chica, pero tenía problemas de una gran dimensión. Entonces, me parece que eso es lo que hay que hacer en el país. Establecer orden, tener ejes. Orden. A veces el orden parece ser una mala palabra, Gerardo, pero el orden no significa el gatillo, no. Y algunos lo dicen. Claro. Yo ordené Jujuy. Terminé con los cortes de ruta, con las mafias que mataban gente, con el Estado paralelo, para generar condiciones para que pueda arreglar los problemas. Claro. Si vos pones toda la energía en resolver los problemas que tiene un pueblo, una sociedad actuales, y te podés proyectar al futuro, es el camino. Seguro. No lo podés hacer si estás en un clima de confrontación. Sin duda, no se puede. Sí, Clara. Sí, buen día, Morales. ¿Qué tal? Hay países a los que se le está haciendo muy dificultoso que sus parlamentos avancen con reforma previsional.
Es el caso de Francia, ahora se suma Uruguay. Tienen problemas muy parecidos a los nuestros, déficit en seguridad social, tema de edades añosas, mucha expectativa de vida, pocos nacimientos y menos trabajadores a futuro. Usted en su agenda, si se convierte en presidente de la Nación, ¿tiene previsto una reforma previsional? Y si la tiene prevista, ¿cómo la encararía teniendo en cuenta que hace 30 años que en la Argentina no se reforma el sistema previsional? Mire, allí hay algunos capítulos, hay que ir sumando de a poco, porque parece que no impactan, pero terminar con las jubilaciones de privilegio. Hay cada cuenta que ordenar, así como hablaba de las empresas públicas, de la energía, hay que empezar a tocar el tema en el ANSES. Pararíamos el tema de las moratorias, eso habría que esperar, establecer cuando mejoren las condiciones del país. Yo esta nueva moratoria, la verdad, me parece que habría que haberla parado. Porque por otro lado, había un compromiso de no generar más incremento en el gasto público respecto del acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario. ¿No es cierto? Que ha sido bastante flexible para ordenar las cosas. Entonces, no empeoremos más esa que es una de las cuentas más complicadas. Pero de verdad, es decir... Entonces, si vamos tocando esa cuenta, tocamos la cuenta de los subsidios también, que tienen que ir por demanda y que tienen que federalizarse, ¿no es cierto?, en todas las cuentas, en la energía, en el transporte, es decir, va a haber que mirar y tocar en todos lados. En el interior el boleto se paga 100 pesos, Claro. Acá en el área metropolitana 30 y pico de pesos. La energía en el interior se paga 5 veces más que acá en el área metropolitana. Vamos a tener que ir a una tarifa plana en toda la República Argentina. Tenemos que ir a una tarifa plana en el gas. En el norte argentino se paga $12 el millón de BTU el gas para la industria. Claro. En el centro y sur del país $3,50. Si uno tiene tarifa plana, todos pagamos $4, porque el impacto de la demanda de gas en el norte es el 9%. Entonces, hay que empezar a tomar medidas del gasto público, pero también medidas que te hagan crecer. Que en gran parte tiene que ver con la seguridad social, el gasto público que hay en la Argentina. Claro, es uno de los mayores gastos. Por eso, hay que ir tocando todas las cuentas. Pero digo, acompañado de eso, nosotros vamos a poner en marcha grandes cambios transformadores para la micro y pequeña empresa. Le vamos a bajar el costo patronal y el costo tributario, la presión fiscal, fuerte, con otro régimen laboral. Luego en la mediana empresa, también con regímenes, hay un régimen que es bastante bueno, que es el de la UOCRA, que es uno que estamos estudiando con algunas alternativas que se aplican en otros países. Eso obviamente hay que hablar también, yo creo, en el diálogo. Es decir, yo creo que... Qué buena noticia. ¿Sabe por qué, Gerardo? La construcción de este país es sobre el diálogo. Obviamente que necesitamos un presidente que tenga liderazgo, que tenga carácter. Diálogo no es que te pisen la cabeza también, porque diálogo es la participación, pero tenés que establecer objetivos. ¿Para qué? Para que blanqueemos ese 40% de la economía informal, ¿no es cierto?, que hoy o no tiene trabajo o trabaja informalmente y está fuera de todo el sistema. Qué bueno que diga eso, Gerardo, porque la verdad que la mayoría de los argentinos estamos podridos de la grieta. Ya apelando y salir de la cultura antiempresaria. O sea... Yo en Jujuy... Que vengan a invertir. En Jujuy ahora anunciaron una inversión de 120 millones de dólares para producir soda ash. Ahora una empresa de logística va a anunciar una inversión de 20 millones de dólares. En litio, una empresa norteamericana va a anunciar una inversión del orden de los 500 millones de dólares. O sea, Gerardo... Y otra empresa argentina, una inversión de 1.000 millones de dólares. Esto es un anticipo. Pero hasta el mes de junio... vamos a tener eso, es decir, hay dos países también, un gobierno nacional quebrado y provincias superavitarias, con muchos proyectos. Hay que frenar el proceso migratorio interno que se dio del interior al área metropolitana, que no da más. Sí, tal cual. El conurbano no da más. La manera de frenar eso es tener una visión de todo el país. Y no solo por eso digo, quedarte con la ortodoxia de un modelo macro, que es lo primero que hay que hacer, esto de ordenar el gasto público, sino medidas transformadoras para que el país se ponga en marcha y produzca. El 80% de las inversiones en Paraguay son argentinas. Claro.
Porque ahí tenés 10% de impuestos a la Podrían ganancia. estar acá tenés... tranquilamente. Claro. Pero obviamente se van a invertir afuera. A ver, tenés la situación, suponete, vos sos un inversor extranjero, Sí. traes $2 millones a Argentina. Sí. Apenas llegan, se te convirtieron en $1 millón, porque están al tipo de cambio oficial que es la mitad del precio. Para recuperar ese $1 millón tenés que tener una ganancia y ganar algo del 200%. No. Es el único país que pasa esto. Nosotros tendríamos que haber empezado a exportar litio el año pasado, en diciembre, 82.500 toneladas. Hasta junio hubiéramos exportado $1.800 millones. Se postergó hasta junio el inicio de la explotación de la producción esa, porque frenaron importaciones de bienes de capital por $200 millones. Claro. Es decir, por $200 millones dejaste de ingresar Sí, no. $1.800 millones. Es decir, hay que cambiar la lógica. Es lo que yo dije a Economía. Le digo, escúchame, los que traen dólares, no los jodas con el CIRA. Que además el CIRA, que es la autorización para importar, ya te están cobrando una coima del 15%. Basta. ¿Me lo han dicho? ¿Me lo dijeron? Es decir, un sistema así de intrincado termina generando kioscos en todos lados, con los que hay que terminar y hay que romper. Entonces, para lo que hay que tener decisión política, hay que tener un plan y hay que tener autoridad, que lamentablemente el presidente no la tiene. Por eso digo que el problema, la enfermedad que tiene la situación económica actual es la política. Gerardo, ha sido muy claro, vamos a seguir charlando. Ahora ya se nos fue el tiempo, son las 11:29, pero nos parece muy interesante, queremos hablar con los protagonistas y bueno, lo mejor en su recorrido por el país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gerardo Morales, precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical, con toda la idea que tiene de país aquí en su cabeza. Vos ahora viene la pausa y empezarás a decir, qué bueno esto, no, pero es bueno escuchar a aquellos que el día de mañana pueden tener las riendas de la Argentina.